Bien, el tomismo es el sistema filosófico teológico planteado por Santo Tomás de Aquino, quien es un fraile del siglo XIII. El tomismo se basa en la filosofía aristotélica. Desde esa perspectiva, el pensamiento Aristóteles funciona como una especie de armazón filosófico para expresar, estructurar y defender la fe cristiana. A este respecto, es importante precisar que el contenido de la filosofía tomista lo da la fe cristiana, no Aristóteles. En ese sentido, ya hay un contenido previo dado por la escritura y la tradición. Ahora bien, si Aristóteles en algún punto contradijese la escritura y la tradición cristiana, entonces Santo Tomás no tiene problema en enfrentarlo. Es decir, no es que la fe cristiana fluya del aristotelismo en la visión tomista, no, hay una fe cristiana ya dada que se busca entender, analizar, expresar, defender en los términos del pensamiento aristotélico. ¿Ok? Por lo tanto, para tener un buen conocimiento del tomismo, conviene tener un buen conocimiento de la filosofía de Aristóteles. A este respecto, recomiendo tres libros. Primero, la Metafísica Aristóteles, que como el nombre indica, nos da pues el marco ontológico, metafísico de este pensador. Luego, la Ética a Nicómaco. Y también se puede tomar el libro de Política de Aristóteles. Entonces, uno leyendo estas tres obras, pues va a tener los presupuestos necesarios para entender mucho mejor el tomismo. Ahora, hay que decir que el tomismo es un sistema amplio de pensamiento. Lamentablemente, algunos han caído en el reduccionismo de ponerlo solo en las 5 vías. Mucha gente cree que el tomismo es principal o fundamentalmente las 5 vías y eso es un gran error. Las 5 vías aparecen en la principal obra de Santo Tomás, la Suma Teológica, en concreto en la parte primera, cuestión 2, artículo 3, respuesta. Y es una parte minúscula de todo el corpus tomísticum. Santo Tomás aborda también cuestiones sobre los atributos de Dios, la doctrina de la Trinidad, cristología, la ley humana, la ley divina, cuestiones de política, aplicación prudencial. Es todo un esquema bastante amplio, ¿no? En ese sentido, pues es un sistema filosófico a ser considerado y estudiado, y es bueno que se fomenten espacios como este, en que se puede hablar con caridad, respeto sobre esta cuestión, ¿no? Sin estar generando enfrentamientos personales o algo así. Nosotros buscamos llevar las cosas en un contexto cristiano y pues vivir para Cristo implica vivir en el amor y esto desde el respeto, la caridad, la verdad, y así es como hay que dialogar sobre estos temas. Bien, esta pregunta vincula con el título, ¿verdad? De la presente entrevista, ¿está muerto el tomismo? Porque en efecto, hay varios que vienen afirmando eso, ¿no? Pero aquí tenemos algo muy curioso. Resulta que se viene diciendo que el tomismo está muerto desde hace tiempo. El tomismo con Santo Tomás de Aquino pues nace en el siglo XIII y ya desde el siglo XIV se viene diciendo que el tomismo está muerto. En efecto, van a venir los nominalistas a decir que pues la filosofía de Santo Tomás ya está caduca con ese planteamiento de universales y que más bien hay que entender las cosas en términos de los particulares, simplemente con Guillermo de Ockham y todo eso, y bueno, el tomismo está muerto. Luego van a venir los cartesianos, ¿no? Con René Descartes, quien básicamente se va a enfrentar al sistema aristotélico tomista y decir que ya está anticuado y que más bien hay que plantear un nuevo método. A su vez, vamos a tener a los iluministas o racionalistas franceses que van a plantear que ahora nos guiamos por la razón y estamos fuera, por lo tanto, de las supersticiones religiosas, donde estaría, por supuesto, el esquema tomista y por lo tanto ya está muerto, está obsoleto. Asimismo, estarían los kantianos, ¿no? Y Manuel Kant va a decir que el tomismo fracasa en proveer demostraciones de la existencia de Dios y que desde el esquema kantiano, por lo tanto, el tomismo ha de considerarse como muerto. Después van a venir los materialistas, aquí ya estaríamos entrando en el siglo XIX, como Marx, a decir
que todos los esquemas de pensamiento como el tomismo quedan simplemente como entelequias, que lo único que existe es la materia y por lo tanto que esos esquemas ya estarían caducados, muertos. Después, a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, van a venir los positivistas a decir que las proposiciones metafísicas del tomismo son simplemente especulaciones sin sentido, sin contenido real, y que por lo tanto hay que descartarlas. Y en las últimas décadas vamos a tener a varios filósofos y teólogos de la tradición analítica diciendo también que el tomismo está muerto. Entonces, resulta el hecho curioso de que se viene diciendo que el tomismo está muerto durante siglos. Pero, ¿qué necesidad hay de decir que el tomismo está muerto durante tanto tiempo si de verdad está muerto? Por ejemplo, si yo fallezco, Dios no lo quiera, el día de mañana, pues, a ver, podría decirse, ¿no? Ahí, Dante ha fallecido, y sí, Dante está muerto, etcétera. Pero, ¿qué pasaría si de acá a 2, 3, 4, 5 años se sigue diciendo Dante está muerto, y se sigue y sigue insistiendo en el tema? Eso implicaría como que en cierto modo estoy vivo, ¿no? Es decir, si desde el siglo XIV hasta hoy en día se viene con la insistencia de que el tomismo está muerto, eso más bien termina siendo señal de que está vivo. Como dice una frase de la sabiduría popular, nadie le tira piedras a un perro muerto. Si el tomismo ya está muerto, entonces ¿qué necesidad hay de tanto insistir en que un muerto está muerto? Más bien si se lo enfrenta tanto, si se lo critica tanto, es porque sigue bastante vivo. En ese sentido, personas que digan que el tomismo no tiene relevancia académica, que ya está pasado de moda y todo ello, en realidad están en situación de ignorancia respecto de la posición que hoy en día tienen en el mundo académico varios pensadores tomistas. Voy a referirles solo el caso de unos cuantos para que veamos que se trata de una total falacia el pensar que el tomismo no tiene relevancia en el mundo académico actual. Comencemos, por ejemplo, por Edward Fesser. Edward Fesser. Él es profesor asociado del Pasadena City College en los Estados Unidos y está considerado por National Review como uno de los mejores escritores contemporáneos sobre filosofía. ¿Cómo es posible que el tomismo se diga que no tiene influencia cuando el más prominente pensador tomista contemporáneo es considerado entre los más influyentes o mejores escritores sobre filosofía? Curioso. 2. David Oderberg, quien es profesor de la Universidad de Reading en Reino Unido, y resulta que él es editor de la revista Ratio, la cual se encuentra en el cuartil 1 de Scopus en filosofía. Para cualquiera que esté informado sobre el mundo académico, sabe que las revistas indexadas en Scopus son de bastante peso, y que una esté en el cuartil 1 encima, es decir, entre el 25% de las mejores, es algo a considerar. En tercera instancia, podemos referir a Eleanor Stump, quien es profesora de la St. Louis University en los Estados Unidos, y fue presidenta de nada más y nada menos que la Sociedad de Filósofos Cristianos y la American Philosophical Association. Si los tomistas no tienen relevancia, entonces ¿cómo es posible que esta mujer haya sido presidente de estas asociaciones profesionales filosóficas tan importantes? En cuarto lugar, podemos referir a Alasdair MacIntyre, quien es profesor emérito de la Universidad de Notre Dame en Francia y autor de After Virtue, que traduciríamos como Tras la Virtud, que es uno de los libros más influyentes de todo el siglo XX en lo que es ética y política. Finalmente, en quinto lugar, podemos referir a Norman Geisler, que es un académico protestante, fundador del Southern Evangelical Seminary y autor del libro Thomas Aquinas, An Evangelical Appraisal. Entonces aquí se ve claro que un protestante no tiene por qué tener hostilidad tampoco respecto al tomismo. Ahora, a su vez quería referirles lo que dice este artículo de Boris Koznak. Es un artículo publicado muy recientemente, en 2020, y se titula Aristotle and Quantum Mechanics, Potentiality and Actuality, Spontaneous Events and Final Causes. Y ha sido publicado en nada más y nada menos que Journal for General Philosophy of Science. El abstract dice lo siguiente, abro cita. Pero antes de eso el contexto, ¿no? O sea, muchas veces se dice que
bueno, todas las ideas de Aristóteles sobre la causalidad y todo ello ya fueron refutadas por la física cuántica o la mecánica cuántica, y por lo tanto Aristóteles ya está obsoleto y el marco aristotélico tomista está obsoleto. Bueno, este artículo lo que va a argumentar más bien es que el mejor entendimiento de la física cuántica nos vendría desde Aristóteles. Leo el abstract, abro cita. Las ideas aristotélicas han sido aplicadas en el pasado con diferente suerte a la mecánica cuántica. Una de las más persistentes críticas es que las nociones aristotélicas de potencialidad y actualidad están cargadas de un carácter teológico que ya se abandonó hace tiempo en las ciencias naturales. En este artículo yo retaré ese modelo argumentando que cuando se lo entiende propiamente, la noción de causa final de Aristóteles no implica ningún problema para un entendimiento aristotélico de la mecánica cuántica. Las causas finales, de hecho, proveen una mejor ontología para la mecánica cuántica que la causación espontánea. Fin de cita. Entonces ahí lo tienes, Aristóteles vigente, citado en una revista filosófica de 2020 en relación con la mecánica cuántica. Ok, para quien quiera ampliar la cuestión, recomiendo el artículo académico de Alfred Fredoso titulado The Vindication of St. Thomas, Thomism and Contemporary Anglo-American Philosophy. La tesis central de este autor, o lo que él principalmente manifiesta, es algo curioso, que el resurgimiento fuerte del tomismo se ha dado desde donde menos se lo esperaba, el mundo de la filosofía angloamericana. En primera instancia esa es mi respuesta, es que me causa gracia porque decir que la apologética tomista no sirve es prácticamente como negar que yo existo. Es decir, yo era ateo y mi conversión hacia el teísmo se da a partir de un proceso en el cual el punto de partida es que yo me relaciono con la lectura de Santo Tomás de Aquino y en concreto con las 5 vías. Entonces decir que la apologética tomista no sirve, obviamente a mí me tiene que causar una reacción así, porque es como que yo me hubiese curado con una medicina y después me digan que esa medicina no sirve. Es que para mí es un hecho patente en mi experiencia y que yo existo. Pero no es solo un hecho particular mío, sino que esto se extiende más allá. Podemos referir, por ejemplo, al filósofo Edward Fesser. Edward Fesser es ateo, hoy en día es uno de los grandes pensadores teístas y defensor del aristotélico tomismo. De hecho, él en su testimonio de conversión, que lo encuentran con el título The Road from Atheism, dice lo siguiente, abro cita. En lo alto de mi etapa de joven ateo insolente, tomé una clase sobre filosofía medieval con el fallecido John Cronquist, un profesor ateo de la Cal State Fullerton, quien era absolutamente hostil al cristianismo. Él fue una de las personas más inteligentes y leídas que he conocido en mi vida. Una de las cosas extrañas e interesantes sobre ese curso fue cuán respetuosamente Cronquist trataba a algunos de los pensadores medievales, sobre todo a Aquino. Él dijo que comparado con ellos, los apologistas populares contemporáneos eran como un granito, y aquí Fesser cita, pone entre comillas las palabras de su profesor, abro cita, como un granito en el trasero de un atleta, fin de cita. Bueno, yo no llegaría a decir algo tan fuerte respecto de comparar a apologistas populares contemporáneos con Santo Tomás, me parece una frase muy fuerte, pero llama la atención que un profesor ateo diga eso. O sea, que alguien con buen conocimiento filosófico pues puede apreciar el tomismo. Ese profesor ateo no cree en el tomismo, no está de acuerdo con el tomismo, pero lo valora y valora su profundidad filosófica. Y por eso lo dicen esos términos comparativos tan fuertes respecto de apologistas contemporáneos. Ahora, yo no digo que digamos frases así de fuertes, pero sí que debería reflexionarse sobre esto, ¿no? Por algo este profesor dice ello y no se puede desdeñar así al tomismo porque sigue de este modo, ¿no? Hay lamentablemente incluso algunos teístas que desdeñan al tomismo y acá tenemos más bien el testimonio de un ateo que tiene ese tipo de aprecio.
Aparte del caso de Edward Fesser, podemos referir el del filósofo francés Jacques Maritain. Este caso lo relato en el apéndice de mi libro Dios existe, y efectivamente él era ateo y pasa a convertirse en teísta en gran parte a partir de su contacto intelectual con el tomismo, y en esto están implicadas las 5 vías y todo eso, ¿no? Asimismo, he de decir que la evidencia de que la apologética tomista funciona la he encontrado en diálogos con amigos ateos, cuando yo he tenido oportunidad de plantearle los argumentos tomistas con cierto orden, paciencia, buen ánimo, en un contexto ameno. Pues eventualmente los he puesto a razonar, han comenzado a cuestionarse cosas e incluso algunos de ellos han venido a ser teístas. Asimismo, en mis debates públicos yo utilizo el esquema aristotélico tomista y vamos, parece que mis debates funcionan. En general hay gente que dice que sirven, ¿no? Bueno, en esa línea también tengo múltiples testimonios de personas que me escriben a mi página, por ejemplo, diciendo que a partir de la lectura de mi libro Dios existe, que defiende una apologética tomista desde las 5 vías, de hecho, han aprendido mucho sobre teísmo, han podido profundizar en este conocimiento, les parece un muy buen esquema, y hay incluso los que me manifiestan que han pasado de no creer a creer a partir de la lectura del libro. Entonces, decir que la apologética tomista no sirve o que nunca convence a ateos es como decir que esta gente no existe, o que yo no existo, o que no existe Fesser, o que no existe Jacques Maritain. Es un absurdo. Ahora, algunas veces se aduce que no, que el problema con la apologética tomista, por la cual podría ser contraproductiva, es porque te lleva a complicarte la vida, porque tienes que estar explicando contextos del marco metafísico para poder defender los argumentos tomistas. A ver, pero sí, ciertamente hay que explicar cosas, pero eso es cierto de todos los argumentos. Yo puedo explicar los argumentos tomistas de forma sencilla y con las explicaciones necesarias me han servido. Ojo, yo no digo que haya que aplicar los argumentos tomistas en absolutamente toda circunstancia. Si yo tengo que presentar un argumento para la existencia de Dios en unos 3 minutos, en un contexto, digamos, de una reunión familiar, en que me presentan a alguien, ¿no? Mira, él es Dante Urbina y él demuestra la existencia de Dios, y lo puede hacer con argumentos racionales y todo eso. Mira, dile por ejemplo Dante, y si me pusieran en esa situación, pues yo no utilizaría un argumento tomista que me sería más elaborado a explicar. Si yo tengo solo 3 o 5 minutitos para hablar con la persona, le presento algo más sencillo y directo como el Kalam. Pero si se trata de una situación en que voy a hablar no meramente en una reunión familiar o con amigos de pasada, sino con alguien verdaderamente interesado en el tema, y no voy a hablar 3 o 5 minutitos, sino vamos a hablar 20 minutos, 30 minutos o más, ahí sí yo aplicaría un argumento tomista, porque lo considero más fuertes, ¿ok? Entonces uno tiene que distinguir contextos. Pero eso de que haya que explicar el marco metafísico es cierto con cualquier argumento, hasta el mismo argumento cosmológico Kalam, que es relativamente sencillo en su presentación. Cuando uno escarba un poco, si vas a las bases y a cuestionar unas cositas, se abren cuestiones complejas. Por ejemplo, el mismo William Lane Craig dice que su argumento cosmológico Kalam está vinculado a un entendimiento de teoría A del tiempo, pero hay todo un debate filosófico muy complejo entre la teoría A y la teoría B del tiempo. De otro lado, si profundizas, esto te va a meter a tener que explicar cuestiones de la distinción entre infinito actual e infinito potencial, sortear cosas como la crítica de Wes Morrison sobre esto, las discusiones de la causalidad que hace un filósofo como Graham Oppy. Incluso entre William Lane Craig y el gran filósofo tomista Edward Fesser existen discrepancias sobre la validez de la apelación al Hotel de Hilbert para validar el argumento cosmológico Kalam. Entonces, se abren muchos dilemas aquí también. De hecho, algo que me parece muy irónico es que varios de los que dicen que el esquema metafísico tomista es contraproducente porque te lleva a complicarte la vida cuando quieres explicar, son gente que al mismo tiempo consideran válido para la apologética y utilizan y defienden algo como el argumento ontológico modal. El argumento ontológico modal basado en la semántica de mundos posibles, tal como lo plantea Alvin Plantinga, es bastante complejo y mucha gente no lo entiende. Pero pareciera que cuando toda esa complejidad es para el argumento ontológico modal,
Ahí sí lo dejan que sea un argumento más del armazón apologético. Pero si se trata de las vías tomistas, ahí sí critican de que hay que explicar cosas y que te tienes que complicar y todo eso. Entonces, esto yo lo veo como un despropósito, verdaderamente, ¿no? No importa qué argumento estés discutiendo, si se va a discutir una cosa un poco más a fondo, en hacer las aclaraciones y distinciones te vas a meter a cuestiones técnicas. Eso no pasa con el tomismo, sino con cualquier argumento. Así que poner esa crítica como algo que afecta al tomismo, y no en general a cualquier tipo de argumento filosófico que se examine seriamente, es un capricho. A ver, que se diga que quienes afirman la posición tomista no conocen la literatura académica en habla inglesa, que pone en cuestión puntos del tomismo, es una tontería. Basta pensar en filósofos como Fesser y Oderberg. Ambos son de habla inglesa, escriben en inglés, leen en inglés y directamente interactúan con ciertas críticas que se hace al teísmo clásico o a la visión tomista y todo ello, ¿no? Así que no veo sentido a ese tipo de alegación. En mi propio caso, vamos, yo no desconozco del idioma inglés, yo como economista, esa es mi profesión, escribo y publico en inglés en revistas académicas y asimismo he participado de la reunión de premios Nobel en Alemania y ahí todo el evento fue en inglés. Y tampoco desconozco toda esta serie de críticas que se hacen especialmente desde la tradición analítica a determinados puntos del tomismo o del teísmo clásico, desde pensadores relevantes, ¿no? Como William Lane Craig, Alvin Plantinga, Everett Mullins, y estoy familiarizado con sus obras académicas. De hecho, de William Lane Craig, un libro que yo no me he leído es En Guardia. Y En Guardia es el libro más sencillito de William Lane Craig. No me lo he leído. Lo que yo sí me he leído es Fe Razonable, que es un tratado de unos cuantos cientos de páginas. Me he leído Philosophical Foundations for a Christian Worldview, que lo escribe junto con J.P. Moreland. Sería Fundamentos Filosóficos para una Cosmovisión Cristiana. Luego, pues, he revisado The Blackwell Companion to Natural Theology, que tiene un muy buen artículo de Craig junto con James Sinclair sobre el argumento cosmológico Kalam, y he leído los artículos académicos de Craig sobre distintas cuestiones publicados en revistas académicas en que discute contra Opie o otros pensadores. Luego, en el caso de Plantinga, también, o sea, por ejemplo, el libro de Plantinga, Does God Have a Nature? ¿Tiene Dios una naturaleza? Es un libro donde él discute varios atributos de Dios de acuerdo al entendimiento que tenemos los teístas clásicos. Y sí, estoy familiarizado con lo que él dice. A su vez, con R.T. Mullins, cuya principal obra, o al menos la más conocida al presente, es The End of Timeless God, que se traduciría algo así como el fin del Dios atemporal, ¿no? Así que es simplemente una falsedad afirmar que si uno es tomista es porque está en ignorancia de estas cosas. Más bien a hacer esa afirmación es hacer una afirmación ignorante. A ver, sobre esto de la decadencia del tomismo. Bueno, sí, hubo este evento histórico en el siglo XIV, y es que las cosas se dieron así, o sea, vamos, el tomismo surge con Santo Tomás, que es una figura descollante en el siglo XIII, y vamos, si Santo Tomás se muere, es obvio que va a haber un bajón ahí, ¿no? Es algo así como que Messi se vaya al Barcelona, o que Cristiano Ronaldo se vaya al Real Madrid, o sea, hay un bajón. Y claro, al momento siguiente, en el siglo XIV, va a comenzar a tomar fuerza el nominalismo con Guillermo de Ockham, contradiciendo tesis tomistas. También va a estar Duns Scoto, que se va a alejar o va a introducir ciertas desviaciones respecto del tomismo en sí mismo. Y eso, se da efectivamente una decadencia del tomismo en el siglo XIV que ojo, no es lo mismo una decadencia que muerte o extinción, ¿no? De hecho, en el siglo XV y siglo XVI hay una reafirmación fuerte del tomismo en España, con los tomistas hispanos, especialmente los vinculados a la Escuela de Salamanca. También tenemos a los dominicos españoles como Domingo Báñez, que ya lo mencionaba, y podría mencionarse en esta línea también a Francisco Suárez. Ahora bien, cabe mencionar que Martín Lutero
siglo XVI, en el contexto de Alemania, no España, sino Alemania, lo que él recibió como educación fue una influencia fuerte en nominalismo, había un nominalismo bien fuerte y al mismo tiempo una escolástica decadente, ¿no? Entonces el esquema en el que se formó Lutero fue ese, de una escolástica decadente. Ahora, hay que decir que en las últimas décadas ha habido un fortalecimiento marcado de la escolástica. Puede referirse al libro de Fesser, por ejemplo, titulado Metafísica Escolástica. Y hay una influencia importante de pensadores tomistas, ¿no? Como ya he apuntado al inicio de esta entrevista.